Contacto con la redacción de Foca Cero. Omar, ya está en línea el doctor Oscar Atienza de Córdoba. ¿Lo puede saludar? Bueno, correcto, doctor Atienza, un placer saludarlo desde FM Joven y desde Foca Cero en la ciudad de Oliva. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Muchas gracias por comunicarse. Bueno, verdadero placer de poder tenerlo en línea y consultarle. Bueno, ¿qué novedades tenemos en principio del tema vacuna? Lo tiramos como punta de este diálogo que seguramente tendrá algunas otras aristas que podemos consultarle. Sí, bueno, el tema vacunas está bastante bien avanzado. Hay a nivel mundial hay casi 200 equipos que están trabajando en la construcción de las vacunas. Hay unos 10 equipos que ya están muy avanzados, que están en fase 2. Hay una vacuna que ya está en fase 3, que es la vacuna CanSino de China. Es una vacuna que ya está en pruebas masivas, así es que es una de las más auspiciosas, y la siguen la vacuna Moderna de Estados Unidos y la de Oxford de Inglaterra. Serían los 3 equipos que están más cerca de comenzar las etapas de producción ya en breve. En breve me refiero a no antes de 3 meses, digamos, van a empezar con las etapas de producción. Yo creo que calculo más o menos por el mes de octubre, noviembre, que es cuando van a finalizar las pruebas estas de la fase 3. La vacuna china es la que está más avanzada en este momento. La vacuna china es la que está más avanzada. Y para comenzar la fase de producción, ¿qué estadios estarían faltando, doctor? Bueno, básicamente las vacunas tienen cuatro fases. La preclínica, que es la prueba en animales, esa la pasaron todos. Después viene la fase 1, que se hace un muestreo rápido a unas 40, 50 personas, para ver niveles de anticuerpos que genera y algún tipo de reacción que puedan producir en el corto plazo. De allí pasan a una fase, esta sería la fase 1, la fase 2 son pruebas un poquito más ampliadas, de aproximadamente grupos de unas 500 personas, y también allí se dosan semanalmente la cantidad de anticuerpos que se van generando. Y después viene la fase 3, que es la prueba masiva, que es esta que estamos escuchando nosotros, de la vacuna, por ejemplo, de Oxford, que la van a probar en Reino Unido, la van a probar en Brasil y en Sudáfrica. La Moderna de Brasil comienza la fase 3 en breve y se va a probar totalmente en Estados Unidos. La China la fase 3 se empezó a probar en el ejército de China, así que esa es un poquito la que ya lleva un gran avance, incluso tiene muy buenos resultados publicados. Las 3 vacunas en realidad que están liderando tienen muy buenos resultados, así que por lo menos es esperanzador. Bien, los saludan en el piso de la radio Mario Sena, Franco de Vallis y Federico Cravero, todo el equipo periodístico de FM Joven. Bueno, Oscar, ¿cómo está? Buen día. Nuestra consulta primera aquí del piso de la radio es conocer cómo es este tema de la posibilidad que se pruebe aquí en nuestro país. Bueno, hay una de las vacunas, la de Pfizer, que es uno de los laboratorios que está trabajando junto con Argentina, y es el laboratorio que nos ha elegido para la fase 3, para la prueba masiva. Se va a probar en distintos tipos de países, distintos tipos de poblaciones, y epidemiológicamente las poblaciones tienen que ser diversas, distintas, para poder medir bien los efectos de la vacuna. Eso calculo que va a estar empezando en el mes de agosto, esas pruebas, agosto, septiembre, así es que es muy auspicioso que la Argentina forme parte de ese tipo de grupos, porque también nos acerca en el momento en el que se vendan las vacunas o se empiecen a distribuir, nosotros también estemos dentro de los primeros grupos o los primeros países en poder acceder a ellas. Oscar, buen día. Franco de Vallis. Te consulto, ¿qué características debe tener nuestro país para poder probar la vacuna acá, para ser probada acá? No, básicamente no hay ningún tipo de requisito previo. La Argentina es un país que siempre está disponible a nivel de lo que es políticas sanitarias a nivel mundial, y lidera, digamos, tenemos muy buen sistema de salud, un sistema bastante sólido y muy participativo a nivel mundial. Piensen ustedes que también cuando se probaron algunos protocolos de tratamiento hace 2 meses atrás, la Argentina estuvo entre los 10 países seleccionados. Es un país que colabora mucho a nivel internacional con los organismos como OMS, como OPS,
y siempre está incluso dentro de los lugares de decisión. Así es que esas son las características principales que ayudan a que la Argentina sea un país elegible al momento de tratamiento, de formar parte de tratamiento, de protocolos en tratamiento o protocolos en aplicación de vacunas. Doctor Atienza, Federico Cravero lo saluda. Buen día. Le pregunto, cuando empieza a probarse la vacuna, ya sea en Argentina o en otros países, ¿qué tiempo hace falta de prueba para ya después tomarla como una vacuna fiable? Bueno, acá voy a separar. El tiempo normal de desarrollo de una vacuna es de 3 años. Ajá. Es decir, estas 4 fases, cada una de las fases tiene como mínimo 6 meses. En este caso, por las características del virus, por el nivel de infectividad, letalidad que tiene, se han salteado muchas de esas fases y se han acelerado muchísimos procesos. Uh-huh. De todos modos, la fase 3 no lleva menos de 3 meses en su testeo, ajá, porque uno necesita por lo menos 30 días para poder hacer el dosaje de anticuerpos, y después hay que esperar por lo menos entre 30 y 60 días más para ver si aparecen algún tipo de reacciones adversas. Así es que esta fase 3, que recién se inicia, nos va a llevar los meses de agosto, septiembre, octubre, y a partir de ahí empieza la fase de producción, que no es menor, distribución, logística, entiendo, aplicación de la vacuna, que va a ser un proceso largo ese. Doctor, ¿es optimista respecto a la efectividad de las vacunas? Yo sí. A ver, uno espera que siempre la vacuna tenga una efectividad, un nivel de cobertura en cuanto a anticuerpos de más del 90%. Pero en este tipo de pandemias, con que tenga un 50%, yo creo que ya nos ayudaría a frenarla un poco. Es decir, que por lo menos sea efectiva en el 50% de las personas, ya eso sería auspicioso. Pero las vacunas que se están probando, la mayoría genera incluso más anticuerpos que el mismo virus. Así es que eso también es muy, muy positivo. Pero con muy poquito efectiva que sea la vacuna, ya es muy bueno, porque uno logra inmunidades en masa, esta famosa inmunidad del rebaño, que nunca se va a lograr con el virus, uno la termina logrando con las vacunas. No sé si lo dijo el doctor, la cantidad de personas a las que debe ser aplicada la vacuna. Perdón, si lo dijo, se lo estoy repreguntando. La vacuna en principio va a ser aplicada, debería ser aplicada en los grupos de riesgo. Van a ser los primeros en ser vacunados. Por ejemplo, las personas más afectadas en esta pandemia son las de más de 70 años, 65, 70 años, o inmunodeprimidos. Ese va a ser el primer grupo vacunado, junto con el equipo de salud, equipos de seguridad que están siempre en la primera línea. Allí va a ir el primer bloque de vacunas. Con respecto a la fase 3, a la cantidad de personas que van a ser vacunadas dentro de la fase 3, son grupos a nivel mundial de más o menos unas 40-50.000 personas. Esos van a ser los grupos que van a ayudar a hacer el testeo. Pero después, cuando se aplique masivamente, los primeros grupos que se van a vacunar van a ser los sectores de riesgo. Gente que estén en las primeras líneas, digamos, de batalla contra el virus. Chicos. Sí, yo te consulto, Oscar, con relación, bueno, hubo varios cruces, ¿no?, entre profesionales médicos en Córdoba, cuando se planteó críticas, diferentes visiones respecto al aislamiento social. ¿Cuál es la tuya? ¿Qué es lo que nos interesa conocer relacionado con las políticas sanitarias que se han tomado de la nación y en la provincia? Bueno, distan mucho. Cuando uno habla de políticas sanitarias a nivel de coronavirus, hay 3, no hay más. La de la cuarentena, las políticas sanitarias de la cuarentena, que es este modelo que aplicó la Nación los primeros 30 días, que nosotros nos guardamos en la casa, solamente circulaban personal esencial. Está el modelo del distanciamiento social, que es el otro que eligen algunos, y está el modelo que elige la libertad económica, es decir, ningún tipo de acción. Estaría ahí enrolado, por ejemplo, lo que es Estados Unidos, Brasil, que ellos optan por la libertad de la gente, que la gente circule. Bueno, si uno analiza a nivel de Argentina, hay un eje ahí entre Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba,
que optaron por esa libertad. De hecho, Córdoba hoy tiene prácticamente libertad plena. Acá se abrieron bares, restaurantes, shopping, cuando ni siquiera en el mundo todavía están abiertos. Ni Brasil abrió un shopping y se entra con un auto. Es decir, que hemos avanzado mucho en ese sentido. Esa es la crítica que yo siempre le hice a Córdoba, que se aventuró demasiado en abrir demasiadas actividades en pleno aumento de los casos, digamos. En pleno aumento de casos hay mucha libertad en la calle, mucha gente circulando, y con eso circula el virus. Y ese es el brote que estamos viendo en este momento, que no creo que se frene en los próximos días. Bien, la situación, chicos, por favor, vamos participando con preguntas, si no nosotros seguimos desde aquí, pero le doy paso nuevamente a Franquito de Valis. Sí, quería preguntarte cómo ves el grado de preparación de la salud pública de Córdoba precisamente para estos brotes. Bien, yo en general veo muy bien el sistema de salud argentino, lo veo muy bien, es muy sólido, lo dije en mi primera entrevista ya por marzo. El sistema de salud argentino es sólido, tiene muy buena cantidad de médicos por habitante y muy buena cantidad de camas por habitante. En ese sentido no hay que tener temor. Hay muchos que dicen que va a colapsar el sistema de salud. La verdad que yo no creo que vaya a colapsar. Tenemos 3 veces más camas que Chile, 3 veces más camas y médicos que Brasil en relación y en proporción a la cantidad de habitantes. Así que en ese sentido a la gente hay que decirle que se quede tranquilo, y particularmente Córdoba, la docta, tenemos siempre un poquito más de médicos por habitante que el resto del país. En ese sentido no veo que vaya a ocurrir nada, ningún tipo de colapso. En todo caso, lo que puede pasar es que tengamos que redistribuir médicos a nivel nacional o a nivel local, como pasó por ejemplo con Jujuy, que necesitaba médicos terapistas y se enviaron. Chaco, que necesitaba médicos prácticamente de todas las especialidades y se enviaron, se redistribuyen. Esos son los resortes que tiene el sistema sanitario, así que yo no creo que vayamos a tener algún tipo de problema en ese sentido. Estamos bien preparados, tanto en cantidad de camas, se previeron muchos respiradores, muchas camas COVID, así que en eso yo creo que la sociedad tiene que quedarse tranquila. Doctor, ¿qué opina con respecto a la medida de Argentina de comenzar la cuarentena de aislamiento bien temprano con respecto a otros países? La pregunta va porque llegamos a este pico de casos con mucho tiempo guardados y cansados también. La gente, por ejemplo, en nuestra localidad, cuando le dieron libertades empezó a tomarlas y hoy estamos padeciendo muchos casos. Sí. ¿Qué opina al respecto? La medida de Argentina fue acertada. Iniciar, es más, para mi gusto debería haber empezado 7 días antes. Con 7 días antes se hubiera frenado mucho más la curva, y es el caso de Paraguay. Uno cuando analiza hoy Paraguay, prácticamente no se enteraron los paraguayos que existió una pandemia, y eso fue porque ellos por allá por el 20 de enero suspendieron los vuelos con China, por ejemplo. Fueron extremadamente bruscos en eso. La Argentina le empezó bien. Al día de hoy, si Argentina hubiera seguido el camino, por ejemplo, de Chile con la apertura, o de Brasil con la apertura, en la Argentina tendríamos un promedio de 15.000 muertos al día de hoy, quizás un poquito más, estaríamos cerca de los 18.000 muertos. Eso te genera un escenario de desastre humanitario, de caos en la gente, que es inimaginable. Y creo que los argentinos, yo siempre digo, la cuarentena fue víctima de su propio éxito. No vimos la enfermedad, recién la empezamos a ver ahora, que es cuando nos hemos relajado y el virus empieza a circular. Y me parece que deberíamos hacer un nuevo esfuerzo ahí, volver a guardarnos a una fase 1 muy dura por 15 días para evitar que el virus circule, y después en todo caso se puede relajar un poquito más. Pero resumiendo, yo vi muy bien la medida argentina. Hoy, gracias a Dios, digo, es una desgracia en realidad que tengamos 2.000 muertos, pero podríamos tener por lo menos 10 veces esa cifra si no se hubiera empezado en modo temprano en esta cuarentena. Doctora Atienza, lo traigo nuevamente al tema de la vacuna, que es un tema realmente tan importante que van llegando a distintas consultas. La responsabilidad del suministro de la vacuna en tiempos de pandemia, ¿es totalmente pública
o aquí también comienza a terciar la parte privada? Le consulto y repregunto, trato de organizarla a la pregunta, porque en estos momentos de contagios masivos, por ejemplo en la ciudad de Oliva, donde no tenemos todavía de qué manera controlar la curva, se habla de la responsabilidad pública, esencialmente. Hay responsabilidad pública, responsabilidad privada. Después, en el tiempo de suministrar el tema de la vacuna, ¿cómo sería, cómo se puede organizar? Bueno, sin lugar a dudas, esto es una responsabilidad del Estado. La Argentina, como política pública, tiene uno de los calendarios de vacunación, no uno, es el calendario de vacunación más completo del mundo. En ese sentido, la vacuna va a ser distribuida de forma gratuita, pero quizás no sea necesario, que eso es lo que se está viendo en primera instancia, para vacunar todo el mundo, los 8.500 millones de habitantes del mundo, llevaría por lo menos un proceso de producción y de vacunación de todas las personas de no menos de un año. Pero si uno elige los sectores que son más vulnerables, las personas que más expuestas están y que más mueren por el coronavirus, son mucho menores. Hay que empezar por allí, con estrategias sobre ese sector. Yo creo que eso tiene que ser y va a ser en la Argentina una política pública. Las campañas de vacunación las va a manejar el Estado y de modo gratuito. Existirán algunos laboratorios que venderán las vacunas, de eso no tengo duda, como pasa con todas las vacunas. Y aquel que quiera acceder más rápido seguramente se la intentará poner, pero yo me parece que eso lo va a manejar el Estado en primera instancia, va a hacer el manejo, porque no ha dudado en eso la Argentina, ¿no? Cuando tuvo que tomar el control de los respiradores, lo tomó, no dejó que se exportaran y lo manejó todo para la producción interna. Con la vacuna me parece que va a ser lo mismo. Va a haber una política pública, la va a manejar el Estado y no va a dejar mucho por ahí que la parte privada la maneje. Quizás en una segunda instancia, cuando todo haya pasado, estén vacunados todos los sectores vulnerables, exista alguna posibilidad para que aquel que de modo privado la quiera adquirir, la pueda adquirir. Como pasa hoy con los test, por ejemplo. Uno los puede ir y se los puede hacer sin ningún tipo de problema de modo privado. De acuerdo, y entiende que en ese caso, recién estábamos hablando de octubre, doctor, me corrige si yo me equivoco, hemos ido tomando lo que nos está contando. En ese caso, la forma de aplicación o de trasladar la vacuna a la gente, ¿será por una campaña intensiva? ¿Será sumarla al calendario? ¿Habrá una situación extraordinaria? Yo creo que vamos a tener una situación extraordinaria. Y le corrijo por ahí, la fecha de octubre va a ser la fecha en la que se termine la fase 3. Después viene la producción. Yo creo que la vacuna va a estar empezando a circular en el mes de febrero del año que viene, marzo. Esos son los días que va a estar empezando, para no generarle a la gente, digamos, que esté escuchando falsas expectativas. En octubre, noviembre se termina la fase 3 y a partir de allí empiezan los procesos de producción. China ya lo tiene aceitado el tema del proceso de producción. Ya ha mandado a fabricar varios millones de dosis, pero me imagino que inicialmente va a ser para ello. Yo creo que va a haber toda una estrategia orientada a los sectores más vulnerables, a proteger, por ejemplo, a la gente que está en los geriátricos, que son las más afectadas, los equipos de salud, las personas internadas con mayor riesgo, y esa va a ser una estrategia que la va a tomar el Estado para sí. Sobre eso no tengo dudas tampoco. Bien, piso de la radio. Sí, solamente la última pregunta de mi parte, relacionado con el tema de la donación de plasma. ¿Por qué se solicita realizar esto? ¿Y para qué sirve? Bueno, el plasma es uno de los componentes de la sangre, ¿sí? Sería la parte, el líquido que hace de soporte del glóbulo rojo. En ese líquido, en ese plasma, circulan los anticuerpos. Cuando uno se infecta, una persona se infecta de coronavirus, el cuerpo genera una reacción y elabora anticuerpos. Son partículas que lo que hacen es, cada vez que me ingresa el virus, el anticuerpo lo combate y lo elimina. Lo que hacen es sacar esa sangre, filtran los anticuerpos, sacan los anticuerpos junto con el plasma se lo colocan a las personas que tienen el virus
y esos anticuerpos prestados que me presta otra persona combaten al virus. No está indicado en todas las personas, está indicado en aquellos, hay un protocolo de aplicación de esto, pero en realidad ayudó muchísimo, es uno de los tratamientos que más funciona, ayudó muchísimo a que las personas no se compliquen en sus internaciones. Y eso es lo que ha hecho que baje el índice de letalidad en la Argentina, porque es uno de los tratamientos que más se está aplicando en este momento. La letalidad en la Argentina está en aproximadamente 3 puntos y en algunos momentos bajó a 2 puntos, cuando en el mundo el promedio es de 5. Y yo creo que tiene que ver mucho con el tratamiento que se ha hecho a través del plasma. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta en la mesa de la radio. Sí, una más de mi parte. Doctor, el poder de contagio de este virus no ha mermado, ni mucho menos, es más, hay muchos más contagios en estos momentos. Lo que pregunto es, las consecuencias que trae, ¿puede ser que sean menores a cuando empezó? Los niveles de infectividad han aumentado, tal como se Sí. dice, estamos teniendo todos los días récord en cantidad de contagios a nivel del mundo. Eso a expensas de 2 países, centralmente, que son Estados Unidos, Brasil, y se empieza a sumar ahora la India, Pakistán, algunos países en donde no habían tenido ningún tipo de efecto del virus, es decir, no había entrado el virus. La otra parte de la pregunta era las consecuencias, me dijo. Sí, puede ser que hayan disminuido o sigue siendo tan peligroso como al principio. No, sigue siendo tan peligroso como al principio. La única diferencia es que después de 6 meses tenemos algunos tratamientos que dan algún tipo de resultado. Por ejemplo, el plasma, por ejemplo, el remdesivir, por ejemplo, los corticoides. En la primera etapa de la pandemia eso no se conocía. Se usaba, por ejemplo, la hidroxicloroquina, que después se demostró que causaba más muertes en algunos grupos que curados. Así es que yo creo que de la mano de los corticoides, del remdesivir y el tratamiento del plasma, se ha logrado bajar un poco la letalidad, pero los niveles de infectividad siguen subiendo día a día. No, a nivel mundial no se llegó al pico todavía, por ejemplo. Ese es un dato preocupante, así que hay que esperar la vacuna urgente. Doctor, la última de mi parte, consultarle, hay mucha gente que ha sido hisopada, que ha dado negativo y que lo mismo ha tenido que estar aislada. ¿El virus puede activarse, por decirlo así, más adelante, digamos? Ahí te separo en 2 partes. Primero, puede ser que le hicieron el hisopado en un periodo de ventana, uno se infecta y pasa siempre 1 o 2 días hasta que la cantidad de virus es detectable. ¿Sí? Ahí siempre hay un periodo. Es decir, que podés tener un test negativo, pero 2 o 3 días después se hace positivo. Y el otro problema que se está teniendo es que los test tienen sus falsos negativos. Es decir, por errores de la técnica de recolección del material o por error del mismo test, no son 100% efectivos. Uno se hace el test, me dice que soy negativo, pero en realidad tengo el virus. Me vuelven a repetir 2 o 3 días después y me sale positivo. Esta es la confusión que hubo, por ejemplo, con algunos casos a nivel mundial que creían que se habían reinfectado, que hicieron nuevamente la infección por el COVID. Y no es así. En realidad les dio hasta 2 negativos, 2 falsos negativos, y después les volvió a dar el positivo. Son errores de técnica y errores de los mismos test, que no son 100% exactos. Doctor Atienza, le vamos a agradecer muchísimo el contacto. Hay mucha gente que está siguiendo la nota. Tenemos algunos otros interrogantes. Uno es, después de realizar una cuarentena estricta, nosotros hemos regresado a partir del día 16 de julio a fase 1. Después de estos 15 días, ¿tenemos que tener sí o sí aplanada la curva si la cuarentena se hizo bien? Si la cuarentena se hizo bien, la curva debe aplanarse. No hay duda de eso, porque el virus responde perfectamente a la cuarentena. Es a la única variable que responde sin ningún tipo de variantes, ¿no? Responde bien. Ahora,
por ejemplo, si ustedes analizan la vuelta a fase 1 de lo que fue la zona de AMBA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y parte de provincia, allí no funcionó la vuelta a la fase 1. ¿Por qué? Porque la cantidad de gente siguió circulando en las calles. Faltaron los controles de parte del Estado que evitara que la gente circulara. Es decir, si yo hago una bajada a fase 1 teórica en un decreto y después en la realidad no pongo los controles para que la gente efectivamente no esté en la calle, no vamos a tener un cambio en la curva. De modo que si ustedes allí bajan a fase 1, están los controles, la gente no circula, van a tener una caída de casos. Y eso tiene que ver con los casos asintomáticos. Es decir, la gente que no tiene síntomas, que circula en la calle y que termina infectando a los demás. Es la única política sanitaria, la de la cuarentena, en la que todos están en sus casas, que la cantidad de casos diarios baja bruscamente, y es porque logro meter dentro de las casas los asintomáticos, y esa es una de las estrategias principales de esta cuarentena. Así es que si ustedes allí en su zona bajan a fase 1, tienen los controles, la gente no sale a la calle, yo no tengo duda que en menos tiempo, de los 15, en 10 días ya deberían empezar a ver una caída en la cantidad de casos. Muy bien. Creo que estamos en condiciones de saludarlo al doctor Atienza, despedirlo y agradecerle enormemente la gentileza de habernos atendido, chicos. Sí, sí, sin duda. Muchísimas gracias, Oscar. Estamos en contacto permanente. Gracias por tu tiempo. Por favor, lo que necesiten, no tengo ningún inconveniente en salir y hablar. Me parece que la información en este momento es el mejor factor de protección que tenemos, así es que con gusto poder ayudarlos e informarlos cuando ustedes quieran. Bueno, somos de la ciudad de Cita. Bien, de Cita, bien, un saludo a Cita. sí, fanática de ahí de la zona ella. La vi ayer con un videito. Perfecto, un abrazo, Oscar. Un abrazo. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Hasta Saludos luego. cordiales, Oscar Atienza.